En línea, salud. Bueno, ahora pasamos con nuestra sección de salud y para eso tenemos aquí a nuestra licenciada Petra Montilla, quien es psicólogo y también terapeuta familiar. Bienvenido a En Línea, doctor. Usted no tenía votado. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Petra, usted ese verde laguna, le diríamos, le queda muy hermoso. Ay, gracias. Sí, verdaderamente. Muchas gracias. Y hoy pues traemos un tema que a mí, perdón, que a mí me llama mucho la atención porque ha sido un avispero en todo nuestro país, que es el tema de la desaparición de la joven india, y queremos verlo, usted como profesional, del punto psicosocial, que diríamos que no todos estamos ni preparados ni tenemos el conocimiento para poder analizar una situación como esta. Así es. Fíjate que el tema para abarcar el contexto psicosocial de cómo se ha tomado esto, tanto en nuestro país como la familia lo ha afrontado, las dos familias, es porque tenemos que visualizarnos cómo es la cultura norteamericana. Por ejemplo, en Spring Break, que era el espacio de tiempo donde estaban los jóvenes aquí, las vacaciones universitarias de las escuelas, la mayoría de los estudiantes van de vacaciones a hacer lo que vimos en los videos que hacían estos muchachos, tomar mucho alcohol. Podemos inferir, porque no tenemos evidencia, hasta uso de sustancias y todo eso. Eso en nuestro país lo vemos como tan exagerado, como cómo es posible que esos muchachos borrachos o no sabemos bajo qué condición cogen a bañarse a la playa, que esas muchachas andaban solas. Nosotros como nación todavía tenemos el cuidado de nuestros muchachos, aún teniendo 20, 21 años, 22 años, aún así. Pero ¿qué pasa? En Estados Unidos los muchachos desde que tienen 18 años, que van a la universidad, ya tienen un estilo de vida distinto. Y aún así, la apertura de la crianza norteamericana es distinta a la nuestra. Por ejemplo, los jóvenes desde los 16 años tienen relaciones sexuales con sus parejas, amanecen en la casa de sus parejas, tanto varones como hembras, y la sociedad lo ve bien, ahí no hay inconveniente. En nuestra nación, por ejemplo, nosotros no les vamos a permitir eso a nuestros hijos. Entonces, vemos como la familia de la joven dijo que ya dejaran eso así, que ya ellos asumían que la joven había fallecido y todo eso. Y mucha gente se pregunta aquí en el país, pero ¿cómo es posible? Si un hijo, esto, aquello, bueno, hay que ir de nuevo a lo que es el contexto psicosocial. Ellos como indios, porque son de la India, y también como ciudadanos residentes de Estados Unidos, ¿verdad? Tienen la idea clara de lo que es el cierre. Por ejemplo, don Tony una vez trajo aquí a una persona que tenía muchísimos años buscando a su hijo, ¿verdad, don Tony? Sí, Modesto Luciano. Muchísimos años, y lo sigue buscando. Y esta pareja de padres dice, no, ya estamos de acuerdo. No sabemos, hay muchas conjeturas, muchas opiniones de que hubo dinero por detrás, no sabemos. Pero sí ellos quieren darle un cierre a la situación. La madre decía, por ejemplo, que ellos tienen otros hijos a los cuales dedicarse, que no se pueden desgastar buscando a su hija. ¿Qué pasa? Eso no lo vemos en nuestra cultura, por eso tenemos que ver el contexto, el ambiente, de dónde vienen esas personas que han asumido esto de esta manera, pero también hay una contradicción con la familia del joven. Ellos vinieron de allá y le dan seguimiento a su hijo, todavía el papá, no sé si ya llegaron a Estados Unidos, todavía andaba con su hijo. ¿Por qué? Podemos decir, bueno, su hijo necesita apoyo en este momento, pero ellos lo ven y están ahí, el muchacho está vivo. Entonces, por eso es importante que nosotros como nación pensemos lo que es el contexto, de dónde viene la formación de esas personas que apoyan el estilo de vida de sus hijos, el estilo de consumo de alcohol, todo ese tipo de cosas, aún siendo muchachos de 20, 21 años. Ahora, ay, perdóname, Dali. Partiendo de del planteamiento que usted está haciendo. Por ejemplo, yo tengo más hijos, dice su madre. Dicen ellos.
pudiera uno darle una lectura a esto de que puede ser cuestión de sentimientos, o sea, sentimiento emocional de ellos, o pudiéramos también decir que como el joven es un norteamericano, ellos están prácticamente en territorio no de ellos, porque tienen origen indio, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir que hay algo, vamos a dejar eso así para no tener más inconvenientes. Todo es posible, don Tony, porque no sabemos el detalle de las cosas. Vemos la rueda de prensa de los padres de la joven, cómo la mamá estalló en llanto cuando el esposo estaba hablando, porque no es una situación que se puede manejar. La mamá está más afectada que el papá. Pueden suceder muchas cosas, nosotros no sabemos, pero sí vemos cómo mucha gente dice que cuando se pierde un hijo no hay una denominación. Por ejemplo, se muere el papá, usted es huérfano. Se muere el esposo, usted es viudo. Pero cuando se muere un hijo, no hay un término en el diccionario cómo tú puedes nombrar esa situación. Y va a ser una situación fuerte porque es que tú no tienes dónde ir, ni siquiera a llevar flores, ni a pensar que el cuerpo de esa persona puede estar ahí. Es un duelo eterno, si no es bien manejado. Doctora, ahí hay una enorme diferenciación en estilos de cultura o de madurez cultural. Nosotros todavía estamos en una etapa conservadora en muchos aspectos, especialmente con la familia. Todavía tenemos estos conceptos de la gallina, proteccionista con nuestros hijos. Ahora bien, ese modelo de especulaciones, a nosotros como familia dominicana, en un medio dicen una cosa, en el otro otra, hacen una descripción y mañana van a presentar los apresados, que 2 haitianos fueron que la raptaron, otros ya estaban hablando de que la tenía el Berbecue, en Haití, y una serie de especulaciones en medios de comunicación que mucha gente lo consume. ¿Impacta esto de manera psicosocial en la familia dominicana, infringiendo algún temor que pudiera restringir esa confianza de los padres a nuestros hijos, adolescentes, 18, 19, 20 años? Claro que sí, claro que sí. Por eso es que se le denomina a la prensa el cuarto poder. Porque se crea opinión, se crea pensamiento, se crea sentimiento. Y tal como tú dices, ¿qué pasa? Nosotros entonces, aunque nuestros hijos no vayan a la playa, queremos que la divierten en la casa. Tú sales de la universidad, coge para acá de una vez. Porque es como un temor a nivel de sociedad que se nos transmite. Porque todavía nuestra nación tiene ese sentimiento, todavía nosotros somos gente de familia. Búsquense en la prensa lo que estaba comentando Donald Trump en estos días acerca de por qué él hablaba con la presidenta de México y ella le decía, México es un país de tránsito de droga, no de consumo. Y él le preguntó que por qué. Y ella dijo, porque todavía nuestras familias son fuertes, todavía. Pues, entonces ella le achaca que México es un puente, no un territorio donde se consume toda esa droga, porque todavía la familia es una fortaleza en esa nación, dándole a entender a él que en Estados Unidos el significado de la familia se ha ido diluyendo. Y por eso vemos, esto es una posible razón por la cual esta nación se ha tornado al pasar de los años de esta manera, que se ha como desmembrado lo que es la célula de la familia, todo eso. Pero vemos que, tal como usted dice, vemos como este tipo de noticias nos dan como un poquitico de temor. Todavía tenemos esas semillas sembradas de lo que es la familia, lo que es la unidad, lo que es la importancia de los hijos, la importancia de los vínculos, que todavía a nosotros nos importan los nuestros, sin importar la situación que estén afrontando. Petra, vemos en esta desaparición de la joven Sudisha, India, que de origen indio, que ha llamado mucho la atención, pero también llama a preocupación, porque vemos unos padres que a pesar de su cultura, no se ven como con ese apego como somos los dominicanos con los hijos. Sí. O sea, los dominicanos con nuestros hijos somos súper apegados, todavía se casan y estamos preguntando que si almorzaron, que cómo están los nietos, que cómo están los muchachos. Sin embargo, vemos
cómo esta desaparición, el duelo como que cierra de una manera que impacta a la sociedad dominicana y somos los dominicanos que nos estamos cuestionando de por qué esto como que se desboronó después de tanto escándalo, de tanta búsqueda. Los mismos dominicanos estábamos muy en expectativa de qué va a pasar, de qué se iba a aparecer, de qué sucedió, qué va a decir el joven. O sea, han sido tantas interrogantes. Uno como ciudadano, también lo vemos como la seguridad, como turista. O sea, son muchos puntos que uno como nación, como usted ha nombrado muchas veces, llama a la preocupación. Si lo vemos, por ejemplo, del punto de vista, sabemos que el turismo es uno de los motores más importantes económicos de nuestro país, que es algo que debemos de cuidar, salvaguardar, y quizás se debió de llevar un protocolo mucho más profesional. Ahora bien, ya mirando todo este parámetro, ¿dónde queda la República Dominicana en sistema psicosocial a la vista hacia afuera? Bueno, como nación, creo que estaremos bajo la lupa con un criterio entredicho. ¿Por qué? Porque se desapareció una persona de un resort, de una cadena internacional, y eso se quedó sin explicación. Entonces eso da lugar a muchas conjeturas, a muchas opiniones, y todo lo que hemos visto en redes y en los noticiarios, tal como decía Odalis, todo eso puede tener en algún momento cabida en la mente de cualquier persona. Entonces el turismo, tal como tú dices, que es el motor de la economía nuestra, el turismo, yo pienso que podría haberse afectado, porque no por ni siquiera por la inseguridad, porque no fue la delincuencia, pero sí porque no hubo una explicación, ni hubo tampoco un resultado de una búsqueda o una explicación, un cierre como nación, sino que se hizo un acuerdo y se quedó de esa forma. Y eso habla muy mal de nuestra nación. Petra, voy a tomar el mismo término de Joanny. ¿Dónde queda también, haciendo como una comparación, entre los desaparecidos y desaparecidas de República Dominicana, que hoy lloran, como usted decía, Modesto Luciano, más de 5 años buscando su hijo, y él dice que no ha tenido respuesta de las autoridades? ¿Y dónde queda? Por ejemplo, hay uno que es similar al nombre del norteamericano, Joshua, que por cierto es de ahí de Honduras, que vino también aquí al programa, y han venido muchos. Y ellos no sienten que las autoridades nuestras le hayan dado respuestas por sus desaparecidos. ¿Cómo hacer esa comparación y dónde quedamos nosotros en esto? Eso es muy penoso, don Tony. Es muy penoso. No me imagino lo que estarán pensando y sintiendo esas familias. Ver cómo hubo tanto movimiento de drones, de equipos y todo eso, buscando a una persona, un turista. Y sin embargo, un dominicano, un joven de valor, un joven educado, un joven de estudio, de trabajo, como sea, no se movilizó absolutamente nada para buscarlo. Da mucha pena. No me imagino a la familia cómo estarán. Y eso da un mensaje de que, tal como dice un refrán que dice que nada tiene, nada vale, algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos por qué se hizo todo eso. Y sin embargo, no hubo una respuesta estatal a lo que sucedió. Pero sí hubo recursos del Estado buscando a esa persona. Sin embargo, para los nuestros no apareció. Eso da mucha pena, don Tony. Debe llamar a reflexión a la sociedad. Debe llamar a reflexión a que cada día exijamos más a las autoridades y que las autoridades respondan. Y si no responden, pues entonces tener mecanismos para la solicitud de que los servicios se den de manera correcta, igualitaria para todos. Doctora, existen aspectos de carácter legal en la normativa dominicana, en la legislación dominicana, muy distintos a esos países tan desarrollados en términos culturales, incluso legislaciones de mucho más avance. Todavía aquí nosotros tenemos un código penal con más de 20 años dando vueltas en el Congreso, y delitos que se cometen a diario, incluso algunos de manera masiva,
no están tipificados en el Código Penal porque es un Código Penal desfasado, viejísimo. El término de desaparecido, a mí me parece, si mal no recuerdo, que establece hasta los 30 años. La O sea, búsqueda. para declarar a una persona que no ha sido encontrado su cuerpo, entonces sí declararlo como fallecido. O sea, es una enorme cantidad de años. Yo sinceramente no recuerdo, pero es enorme la cantidad de años o enorme es el tiempo para declarar oficialmente como fallecida a una persona desaparecida. Ese contexto de carácter legal juega un papel esencial en la obligatoriedad del Estado Dominicano en dar respuesta. Si no encontré el cuerpo, pero una respuesta viable, confortable o resarcible, aunque sea en el contexto moral, afecte en la parte psicosocial esa dicotomía de carácter legal en la familia, que puedan así decir, con un caso abierto, muchísimos años, en ese contexto, en ese seno de la familia. Claro, claro que sí, porque es que tú sabes que la persona no aparece, pero tú no tienes un cierre emocional, porque todavía hasta las leyes te dicen, espérate que falta tiempo todavía para nosotros poder traer un documento o una evidencia de que falleció. Son 30 años esperando cerrar un capítulo que tú sabes que debe ser cerrado. Y no ayuda ni siquiera tampoco a la respuesta del Estado, porque como tengo 30 años para responderte si está desaparecido, si no va a volver o no, entonces lo engavetamos, no te damos respuesta, porque quizá aparezca, de aquí a 30 años da el tiempo de que aparezca o que no aparezca. Suena Sí. cruel, pero Sí, es real. Ya llegamos prácticamente, el tiempo es corto acá en televisión, pero dice, según el Código Civil, el artículo 115 establece que son 4 años para ya declarar la ausencia de la persona. Ok. Todo, como quiera, 4 años es mucho. Eso es mucho tiempo. Si lo sumamos a día, hora y a segundo, es mucho tiempo. Petra Montilla, agradecerle como siempre, licenciada, usted arroja luz ante tantas incógnitas y preguntas que nos hemos realizado los dominicanos con la desaparición de Sudisha. Y compártanos sus redes sociales. Padres e hijos RD, Bueno, pues un placer y sumamente agradecida. igualmente. Llegamos ya a la parte final de este su espacio en línea, compromiso aquí en una próxima entrega. Y recuerden, aunque piensen como en línea, aunque vuelan como en línea, aunque caminen como en línea, jamás serán como en línea. Bye. En línea, salud.